nuevamente con ustedes a través de los protagonistas del fin del mundo. Y lo estamos haciendo en un lugar muy especial de la ciudad de Ushuaia, como es el espacio Pensar Malvinas, este sector de la municipalidad de Ushuaia que nos invita a reflexionar, a conocer la historia de por qué el reclamo de soberanía en nuestras islas. Fíjense que estamos acá en un lugar, una casa antigua que pertenecía a la familia Torres, que fue recuperada por el municipio de nuestra ciudad. Pero a lo largo de distintos paneles y fotografías, que los invitamos a que lo recorran en cualquier momento del año, usted va a poder conocer en detalle el porqué de este reclamo. Fíjese que hay un dato muy interesante. Se habla muy poco del conflicto del 82. Lo que se habla mucho es ese reclamo de soberanía desde aquella bula papal hasta hace muy pocos años atrás. Lo cierto es que Malvinas es materia permanente, especialmente entre los argentinos y de manera muy especial de Tierra del Fuego. Por eso le hemos elegido este lugar para hacer la apertura del programa de hoy, que va a estar referido a una entrevista que realizamos años atrás a Carlos Eduardo Sequeira. Eduardo fue el primero en pisar suelo malvinense en aquel conflicto del 82, en lo que conocemos como el Operativo Rosario. Luego de esta primera pausa vamos a ir de lleno a dicha entrevista. Carlos Sequeira es oriundo de la provincia de Santiago del Estero. Él, en la siguiente entrevista que realizamos en los estudios del canal de televisión de nuestra ciudad de Ushuaia, se va a referir a los distintos destinos que tuvo a lo largo de su vida, porque es personal de la Armada. Pero también nos va a hablar de Operación Rosario, que hizo que se ingresaran fuerzas argentinas en nuestro puerto argentino. Carlos, yo le decía en la apertura, fue el primero que pisó suelo malvinense, fue esa noche del 1 de abril de 1982. Lo compartimos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Capitán de fragata, ¿verdad? Sí, capitán de fragata. Y yo creo que, con total respeto, un personaje acá dentro de Ushuaia, son muy conocidos ya acá, sí, ¿no? pienso que sí por el tiempo. O sea, hay que tener en cuenta que yo vine por primera vez acá en el 2001, destinado. Sí. Y me fui en el 2005. Y volví en el 2010. O sea, me gusta, obviamente, voy a tratar de quedarme en esta provincia, en esta ciudad. ¿Pero habías estado antes? ¿O no? Bueno, no destinado, pero sí muchas veces. ¿Sí? De paso. No, por una cuestión de adiestramiento. Ah. O sea, yo integraba en aquel entonces un grupo de comando de la Armada, en donde una de las particularidades es que tenemos que trabajar en distintos ambientes geográficos. Ajá. O sea, en la montaña, en el desierto, en zona austral, Claro. en el monte. Entonces nuestro adiestramiento nos llevaba por distintos lugares del país. Y bueno, Ushuaia era uno de los lugares donde veníamos con mucha frecuencia. Exacto. Que no todos dentro de la Armada tienen esa tarea, pero la tuya es muy especial, ¿no? Claro, es un adiestramiento muy particular, Sí. en donde básicamente uno trabaja haciendo supervivencia, o sea, tratar de estar una determinada cantidad de tiempo sin abastecimientos regulares, sino obteniendo o viviendo de la naturaleza. Bien. ¿Y cuál es tu lugar de origen? Eso lo preguntamos a todos, bueno. ¿no? Todos venimos de distintas partes. Sí, yo soy de Santiago del Estero. Bueno. Santiago del Estero. Sí. Como la otra vez le preguntaba a Vara, Portuato Vara, de San Juan, nada que ver, porque uno siempre piensa, si uno vive cerca de la costa, bueno, le interesa el tema del agua, los barcos, y Santiago del Estero, y se te dio... Y se me dio por entrar a la Marina. Mirá Allá vos. por el año 70 empezaron a prepararme para entrar a la Marina. Mirá vos, así es. Bueno, y lo habrás escuchado en la apertura, que queríamos hablar específicamente de lo que fue la Operación Rosario. Sí, señor. ¿No? Que te tocó estar en el grupo de protagonistas, que fue la primera acción que se realiza en Malvinas, en el Correcto. 82. ¿Qué era la Operación Rosario? Justamente, y agradecemos, trajiste un mapa como para ubicarnos geográficamente. Bueno, la operación en sí tenía dos partes fundamentales. Una era la previa al desembarco de la operación principal. O sea, la previa era desembarcar el 1 de abril en la noche y a las 6 de la mañana tener tomado el cuartel de los marines y las casas de gobierno.
Y después desembarcaban a las 6 de la mañana, empezaba el desembarco principal, que estaba constituido por un buque de transporte de tropas y con vehículos anfibios. Explícanos un poquito, ahí vemos Bueno, el mapa, el gráfico, las líneas azules que nos están marcando. Bien, bueno, esta es la operación en sí, el esquema de la operación. Ajá. Si vamos a la parte inferior, está el Santísima Trinidad, correcto. Sí. Ese era el primer movimiento que se ejecutaba, y a partir de ahí, eso fue a las 9 de la noche del 1 de abril, llegamos al sitio y empezamos a transbordar, o sea, se establecieron los lugares de transbordo, se pusieron redes, bajamos los botes de goma y después por esas redes desembarcamos nosotros, primero con los equipos. Una vez que se armó todo eso, bueno, empezamos el recorrido hacia la costa. Bien, ¿cómo te enterás vos que iban a Malvinas? ¿Dónde estabas? Bueno, yo curiosamente no estaba en la agrupación de comandos anfibios. Yo había sido dado de pase a la Escuela de Suboficiales de Infantería Marina que estaba en Punta Mogote, Mar del Plata. Me fui al periodo de incorporación de nuevos alumnos. Sí. Estábamos en esa tarea cuando un día a la tarde me llama por teléfono el oficial de guardia y me dice que tenía una reunión a las 9 de la noche en la agrupación de comandos anfibios, que algo estaba por pasar y convocaban a todos los comandos que andaban en otro destino a la agrupación. Así que ese día, no recuerdo bien qué fecha fue, para marzo, me fui a mi casa, después a las 9 de la noche estuve presente en la unidad y ahí nos dieron una orden preparatoria. O sea, una orden preparatoria es para que uno vaya alistando el armamento, los equipos y demás que se va a utilizar para una operación. Me acuerdo el comandante llegó a las 12 de la noche, estábamos reunidos ya todos, y dijo, señores, vamos a hacer una operación real, vamos a desembarcar de un buque de superficie sobre una costa y tenemos que tomar un cuartel y una casa de gobierno. Hasta ahí no imaginabas que el destino era Malvinas. No, para nada. No, entre ustedes no se hablaba del tema. Había varias especulaciones, o sea, había una muy fuerte que había sucedido en el 78. Claro. Y era más o menos lo que teníamos en mente nosotros, pero no imaginábamos, yo personalmente no imaginaba. Los 78 estamos hablando, para quienes están viendo, por el casi conflicto con Chile por las islas en Canal Beagle. Y cuando te dice van a desembarcar en un lugar así, tomar un cuartel, tampoco imaginaron. No, para nada, para nada. Lo que nos parecía raro, una casa de gobierno. Claro. Eso sí nos llamaba la atención. Pero no sospechábamos que era Malvinas. Entonces, bueno, se produce la reunión, nos da esa orden preparatoria del comandante y al día siguiente nos reunimos 9 de la mañana y empezamos, sabiendo nosotros que íbamos a proyectarnos desde un buque de superficie, sabíamos cuáles son los medios para proyectarnos, que son los kayaks, los botes neumáticos, sabíamos por rol de combate qué armamento teníamos que llevar, quién iba primero. O sea, el segundo paso fue un listado de cómo se organiza el personal para esa operación. Claro. Entonces uno empieza a leer y dice, Grupo Cachiyuyo. Era el grupo que desembarcaba primero en la costa. Kayak, obviamente se deducía de que era un kayak. Obviamente se deducía de que las armas que íbamos a aportar eran con silenciador para tratar de que si encontraba alguna resistencia en las costas sea lo más silencioso la eliminación de esa resistencia. Bien. Así que, bueno, ahí empezamos a preparar todo el equipo, el material, el armamento, hasta que estuvo a full, que nos llevó 2 días. Realmente ya teníamos experiencia de alistamiento. El primer día estaba el grueso, al siguiente día fue algunos pequeños retoques y esperar el momento en que nos llevaran a Puerto Belgrano, de donde se iba a embarcar. ¿Y ahí embarca en Puerto Belgrano en qué buque? En la Santísima Trinidad. Cierto, que lo mencionaste, estaba en el mapa. En la Santísima Trinidad, exactamente. Y empiezan la travesía. Empezamos la travesía, no con mucha velocidad, porque había negociaciones, cosas que nosotros no sabíamos. Sabíamos que íbamos lento, íbamos hacia el sur, pero no sabíamos cuándo realmente desembarcábamos. O sea, esa era una de las dudas. Vos en ese momento eras cabo principal. Cabo principal. De Infantería de Marina. Claro, yo empecé como suboficial dentro de la Armada. Bueno, se produce, Carlos, el desplazamiento muy lento
¿Y en algún momento te diste cuenta que estaban cerca de No, 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 Malvinas? no, 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 Claro, no, no te no das para cuenta. nada. O sea, al tercer día de navegación nos dijeron dónde íbamos. Ajá. O sea, Malvinas. O sea, fue una sorpresa para muchos. Fue sorpresa para otros, no, pero para mí personalmente sí. Y llega ese día. Tenemos fotos de Malvinas, justamente, que vos nos dabas, algunas recién pasaron. Y llega ese día, el 1 de abril o el 2, creo que el Claro, 1. o sea, el día... Ahí vemos, ¿no? Esto es posterior, obviamente. Claro, eso es posterior, eso es posterior. Sí. O sea, las primeras fotografías que pueden ver ahí es durante la captura de los marines en la casa del gobernador. Tenemos otra, me detengo en eso, viendo estas fotos, son interesantes. Muchas son parecidas a otras que vemos por los programas de televisión, pero algunas, por ejemplo, esta, que parece tener un defecto. Bueno, contanos por qué está esta foto así. Es gracioso, pero nosotros no sabíamos que íbamos a hacer algo que iba a tener tanta repercusión. Y no llevamos equipos fílmicos ni fotográficos. Realmente no llevamos nada de eso. Llevamos armamento, munición, granadas porque íbamos a combatir, pero no llevamos equipo fotográfico. Después de la captura del cuartel, en el cuartel, en el casino, había una cámara fotográfica que tenía un rollo, pero ya había sido utilizado. Sí. Se lo volvió a poner a la cámara y se lo volvió a exponer. Por eso uno ve una formación de soldados y después se ve como un paisaje. Claro. Porque Está superpuesta. Superpuesta la imagen, pero porque ya estaba quemado el rollo. Bien. ¿Qué momento es? Ahí Carlos? es posterior al... esto fue en el cuartel, cuando nos estábamos reagrupando para ir a apoyar hacia Chino. O sea, yo estoy el tercero, creo que soy yo ahí. El tercero mirando la pantalla. Claro, de derecha a izquierda. De derecha a izquierda sos vos. Mucho más joven, obviamente. Obviamente, tenía 27 años. ¿Cuánto tenía? 27 años, 27 y años. como 30 kilos menos. Dos detalles importantes. Sí, ninguna duda. Bien, acá tenemos ahí otro también momento. soy el tercero de izquierda a derecha. Esto es Puerto Argentino. Eso es Puerto Argentino, sí. Puerto Argentino inmediatamente después del desembarco. Correcto. Bien. Vamos a ver otra. Si ahí está. Ahí en la casa del gobernador estoy indicándole, el que está ahí con la mano levantada soy yo, le estoy indicando al inglés cuál era el lugar donde tenía que desplazarse una vez que lo había desarmado yo en ese momento. Y ahí, bueno, lo mandaba al punto de reunión de prisioneros. ¿Cómo fue la relación? ¿Son momentos tensos? Mira, hay un estás hecho- con una tarea ahí que le explicaste, donde estás diciéndole a un inglés Claro. que estaba ocupando las islas que tenía que ir a tal lado. ¿Y cómo era la reacción del otro lado? No, no hubo ningún problema. Ellos, en ese sentido, cuando ellos le dieron la orden de rendirse, automáticamente no combatieron más. No es que, no. Los tipos automáticamente cumplen la orden, son muy profesionales. Sí. A mí me sorprendió mucho porque previo a llegar a la casa del gobernador había un grupo de ingleses que estaba en una altura. Alguien que estaba de civil, me acuerdo, creo que era un brigadier de Fuerza Aérea, que no había sido capturado en la noche del primero, salió al encuentro nuestro y nos dijo, señaló el lugar que estaba arriba de la casa del gobernador en una altura, hay ingleses. Cuando dijo, allá arriba, nos identificó que era argentino. Claro, por el Che. Entonces Che. fuimos y nosotros desplegados avanzamos sobre ese grupo que eran como 20 y pico de ingleses. Íbamos todos bien abiertos en el terreno, íbamos avanzando. Llegó un momento que ya estábamos muy cerca y se dice lo que es pasar al asalto. O sea, en el momento que uno pasa al asalto, tiran todas las armas, todo el volumen de fuego y avanza uno caminando ya a cuerpo gentil. En este caso hicimos el asalto sin disparar. Sin disparar. Con el dedo en la cola de la disparadora, apuntando donde teníamos un oro blanco, pero no disparábamos y avanzábamos. Estoy hablando a 50 metros. En determinado momento habremos hecho 10, 15 metros y levantaron una bandera blanca. A mí me sorprendió muchísimo el hecho de que no hayan combatido, porque ellos tienen una historia guerrera. Los A mí me ingleses. llamó muchísimo la atención. Mientras tanto, abajo, a 150 metros, estaban combatiendo en la casa del gobernador. Claro. Y estos se entregaron, a mí me llamó mucho la atención eso. Pero son momentos muy tensos, me imagino, Sí. ¿no? Sí. Más en el caso de la Argentina, que no venía con esa experiencia de combate. Ustedes podían estar todos preparados, pero nunca había tenido la experiencia de ese contacto directo con el enemigo en este caso. Claro, o sea, es diferente, por ejemplo, una unidad de comando es una unidad que tiene un adiestramiento muy particular, como te dije hace un momento, tienen
en distintos ambientes geográficos y es el adiestramiento es muy violento, con mucha actividad de riesgo. Entonces uno más o menos está preparado, o si no está preparado, pero rápidamente entra en frecuencia y puede hacer una operación de ese tipo. Distintos son las fuerzas regulares. Claro, entiendo. Bueno, Eduardo, ahora vamos a ir a una pausa, pero ya después en el próximo bloque vamos a hablar directamente de ese día del desembarco, que fue el 1 de abril a la noche. 9 de la noche. 9 de la noche empezamos, 11 de la noche estuve en Malvinas. Y nos vas a contar y por qué te tocó a vos ser primero con el kayak, que entre paréntesis digamos que el kayak está acá en Ushuaia, lo hemos visto. Y después lo que fue recordar eso en la vigilia que se realizó en el 2014 en la bahía de Ushuaia. Seguimos entonces en un ratito hablando con Carlos Eduardo Sequeira. Continuamos con la charla que estamos manteniendo con el capitán de fragata Carlos Sequeira, vecino de Ushuaia. Recién en el corte hablábamos con ganas de quedarte. Sí, obviamente. Quedarte en Ushuaia. No, fue muy duro cuando tuve que irme acá en el 2006. 2006 me tuve que ir. Con mis dos nenas y mi mujer. Mis hijos se quedaron. Se quedaron. Bueno, sí. asunto que estás. Y estábamos hablando de ese día 1 de abril de 1982. ¿Cómo fue la designación? Porque lo que destacamos acá es que fuiste el primero en pisar suelo malvinense. ¿Te designaba vos casualidad? No. Lo que pasa es que yo había estado en la agrupación de comandos anfibios, había estado en el 75 hice el curso de comando, en el 77, 78, 79, 80, 81 y en el 82 me salió el pase. O sea, yo ya venía con un rol, o sea, normalmente se le da la posibilidad a los que le interesa y que quieren tomar distintas especialidades. Por ejemplo, una de mis especialidades que siempre me apasionó fue primero el kayak, segundo la navegación. Navegación, llamemos navegación con un compás magnético y ir a un punto determinado. Ser el primero en estar en eliminación de centinela, que son todos especialidades afines para ser realmente el primero en alguna operación. O sea, ¿por qué me gustaba? Entonces, teniendo en cuenta esos antecedentes, a mí me ponen en el grupo Cachiyuyo como el navegante del kayak. En realidad la operación era con dos kayaks, uno durante la travesía se rompió por el mar, había mucho mar y bueno, el mar, una ola subió en la toldilla, limpió todo lo que había en la toldilla y ahí estaba el kayak número 1. Quedaba el que quedó colgado, que era el kayak 2, que no era el mío en realidad. Entonces, bueno, el jefe iba a ir ahí, que era el teniente Schweizer, teniente de corbeta en aquel entonces, y yo era la pareja de combate de él. Normalmente uno elige con quién combatir. Entonces ahí se hace toda una suerte de sorteo, anotamos en un papelito 3 nombres con los que nos gustaría compartir el combate. Bien. Entonces él me había elegido a mí, yo lo había elegido a él, así que bueno, Alcoyana, terminamos siendo pareja de combate. Bueno, decir Cachiyuyo es el nombre de la agrupación. El nombre clave del grupo ese. Y está tomado, digamos, para contarle a la gente, el Cachiyuyo es una planta, una alga muy característica en esta zona. Sí, esas que van son bien largas. Muy largas. Muy largas, sí, exactamente, se ve acá en la costa de Tierra del Fuego. Bien, 1 de abril, vamos a situarnos 1 de abril sí, señor. Del 82, por la noche se les da la orden de bajar. Ya nos habían impartido la orden de operaciones, cada uno sabía lo que tenía que hacer. O sea, había fases, obviamente hay 3 fases básicas, que es el movimiento buque a costa, que es la navegación desde el buque de superficie hasta la costa. La segunda fase es la parte de tránsito sobre territorio hasta la zona del objetivo, y la fase 3 es la acción en el objetivo propiamente dicha. Para la primera fase, bueno, ocupamos las estaciones de transbordo, en determinado momento mirando hacia la oscuridad, que no era tanto, porque tenemos una luna poniente. Eso, sí. Todo esto fue en plena noche. Plena noche. Es decir, las operaciones comando son normalmente en las peores condiciones meteorológicas y de visibilidad. O sea, se aprovecha esos momentos para hacer los desembarcos.
En ese momento miramos hacia la costa, que se veía una mancha negra, y se ve la luz de un vehículo que llega hasta la costa. Instintivamente yo tomo mi compás magnético, que ya tenía colocado el rumbo donde tenía que ir, apunto y coincidía con el lugar donde estaba esta luz, que era de un vehículo, obviamente. ¿Y entonces? Entonces yo dije, no, como estaba a bordo del buque, hay mucho metal, lo puede afectar al compás el magnetismo de los metales. Entonces, bueno, a partir de ese momento nos descolgamos por la red hasta un bote de goma, aconchado a ese bote de goma estaba el kayak. Primero empezamos a transitar con el bote de goma, pero el cachilluyo aparece acá en escena. ¿Qué pasa? Normalmente le daba la pata del motor y lo frena al bote. Entonces hay una técnica que es levantar la pata del motor, pegar un hachazo con un machete, volver a largar y seguir navegando. La primera vez aguanté, la segunda vez también, la tercera no aguanté y le digo a Schweitzer, vamos al kayak. Porque con el kayak, como tiene muy poca calado, uno puede desplazarse con mayor rapidez, si bien es a remo, pero con mayor rapidez y sin obstáculos. Así que acto seguido subimos al kayak y empezamos a transitar hacia la costa. Bueno, te paro acá un poquito porque lo que ustedes hicieron en el 2014, en la vigilia por Malvinas acá en Ushuaia, fue de alguna manera recrear ese momento. Bueno, salieron desde la Facín, vamos correcto. a poner ahora imágenes que nos cedió el Canal 11, salieron desde la Facín hacia la ciudad. Hacia la ciudad, exactamente. Estas son las imágenes que hoy tengan en cuenta que fueron grabados en un bastante lejano, muy bien los camarógrafos y pudieron tomar bien las imágenes. Y es eso, ¿no? Un poco. ¿Viviste? O sea, yo voy por las sensaciones. ¿Tuviste la misma sensación que cuando bajaste el 82, cuando hiciste esto? Me pasó algo curioso. Vos sabés que superponía en mi mente la imagen que estaba viendo con la que vi en el momento que yo desembarcaba. Yo me acuerdo esa costa oscura, con mucha incertidumbre, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Y acá ver las luces de la ciudad, ver la cabecita de todas las personas que estaban viendo lo que nosotros estábamos haciendo. Esto yo lo había pensado en el año 2001, cuando conocí lo que era la vigilia. Dice, qué bárbaro sería hacer esta reproducción. Más o menos como la hice acá. Entonces esta idea, bueno, lo pudimos ejecutar acompañado acá con la gente de Ecodeporte, que es un grupo de kayakistas que se pusieron muy contentos y con mucho entusiasmo me acompañaron esa noche. Y también lo interesante, que es con el mismo kayak, lo hiciste con el mismo que fue el que usaste en el desembarco del 82. Claro, el kayak ese, en el año 2002, el capitán Schweitzer fue comandante del batallón 4 acá. Y en una visita por Buenos Aires fue a los galpones de Rezago y lo encontró que lo iban a incinerar. Mira. Entonces él lo buscó al kayak 2, lo separó, buscó un grupo de maderas que forman el esqueleto y lo trajo para acá a la isla y me lo dio para que yo lo restaure. Mira. Así llegó acá a la isla ese kayak. Y ya es parte de vamos a ser parte diaria, de Ushuaia, ¿no? es parte de la sociedad de Ushuaia. Es parte de la sociedad de Ushuaia. Bien, volvemos al 82, entonces desembarcás y empezás desembarco. tu desplazamiento. Durante la aproximación hacia la costa, Schweitzer iba adelante, yo iba atrás. Por una cuestión de tamaño, él es más pequeño que yo soy más grande, atrás tengo más espacio. Él, como iba adelante, llevaba un visor nocturno. Yo llevaba el compás, iba llevando la dirección de marcha. En determinado momento Schweitzer me dice, che, negro, se ven luces al frente. Entonces le digo, yo no veo nada. No, me dice, son luces infrarrojas. Y le digo, mirá, están en la dirección donde nosotros vamos. Entonces seguimos avanzando, me pasa el visor, miro, cotejo con la brújula y digo, es la dirección donde vamos. O sea, aparentemente la playa nuestra, la que habíamos seleccionado para el desembarco, por plan, estaba ocupada. Con lo cual, por plan también se establece una playa alternativa. La playa alternativa, bueno, no tenemos el mapa acá, pero estaba un poco más alejada hacia la izquierda. Y nuestra navegación no era perpendicular, sino era al través de la playa. Entonces, el hecho de desembarcar en la playa alternativa iba a ocasionar que nosotros nos pasemos muy cerca de donde estaban los ingleses. Entonces le sugería a Schweitzer de desembarcar en otra playa, más a la derecha del lugar previsto.
Bien. Bueno, y así lo hicimos. Desembarcamos más a la derecha, más o menos 500, entre 500 y 800 metros de donde estaban los ingleses. Bueno, nos vas a contar tu sensación cuando llega el momento que dejás el kayak y pisás suelo malvinense y lo que pasó después. Esto ocurre un 1 de abril. 1 de abril, 11 de la noche, ya estábamos en la playa malvinense. Ya pisando Sí. Malvinas. Bueno, lo vamos a seguir charlando con Carlos Sequeira, Carlos Eduardo Sequeira. La verdad que forma parte de la historia de todo lo que tiene que ver con Malvinas. Y hoy tratando de verlo desde otra mirada, ¿no? De uno de sus protagonistas, estos detalles que la gente por ahí no conoce, ¿no? No sé si coincidirás conmigo, Carlos. Sí. La gente conoce todo el conflicto en sí, pero no estos detalles que son tan interesantes. Claro, lo que pasa es que uno puede imaginarse, uno participante de la operación, puede imaginarse todo lo que va a suceder porque lo conoce por planes. Pero después, la vivencia es de uno y el que tiene al costado. Y cada uno con su óptica lo ve y tiene su apreciación, ¿no? Enseguida lo hablamos. Ya volvemos, vamos a la pausa. Carlos, decíamos de lo que viviste ese 1 de abril a las 11 horas. De 9 empezamos el movimiento de costa a 11 de la noche que llegamos a la playa. Llegaste a la playa. Vos también bien lo dijiste, las sensaciones que uno tiene, ¿no? Pisaste suelo malvinense, por supuesto, no estabas ni idea de que estabas protagonizando un hecho muy importante, o a lo mejor. Para nada. Pero ¿qué sentiste? ¿Llegaste a Malvinas? Vos sabés que a bordo del buque el ser humano tiene temor, el loco aquí no tiene miedo, bueno, todos tenemos miedo, obviamente, y eso hace que nosotros sigamos viviendo. El hecho de tener miedo, alejarse del peligro. Exacto. En este momento, en este caso en particular, nosotros íbamos a arrimarnos al peligro. ¿Cuándo me desaparece el miedo? A bordo. Yo escribo una carta a mi familia, a mi mujer, ya tenía un hijo y estaba embarazada de mi segundo hijo. Entonces yo escribo una carta en una libreta negra que lo dejo a bordo a un tripulante del buque. Automáticamente me desapareció todo temor y me concentré en lo que debía hacer. Sabía que estaban los ingleses, teníamos una pauta que era importante, no causar bajas, que es muy difícil si uno se pone a estudiar las distintas operaciones de comando en el mundo, en todas las guerras que hubo, o sea, siempre fueron muy cruentas, hubo muchas bajas. En este caso particular teníamos que evitar causar baja. Era para dejar mejor posicionada para negociaciones, con lo cual cumplimos la misión. O sea, no causamos bajas, capturamos los objetivos previstos sin causar bajas. Sí. ¿Y estabas ahí en el momento que sí se produce la baja de Giachino? De Giachino, bueno, el objetivo de Giachino era en la casa del gobernador. El objetivo donde estaba yo era el cuartel. Nosotros atacamos el cuartel como estaba previsto a las 6 de la mañana, en forma simultánea, se hacen los ataques. Nosotros tuvimos una resistencia muy leve, tomamos rápidamente el cuartel, arriamos la bandera, o sea, la primera bandera argentina que flameó fue en el cuartel de Royal Marine. Arriamos la inglesa y pusimos la nuestra. Y empezamos a escuchar el combate en la ciudad, en la casa del gobernador. Entonces rápidamente nos alistamos y salimos para reforzar a los giachinos. Ahí vuelvo al momento ese donde me encuentro con alguien que me indica dónde había ingleses. Los primeros que íbamos nos debíamos a ese sector. El resto de los comandos sigue hacia la casa de gobierno, que estaban a 6, 7 cuadras de ese lugar. Cuando llegan, nosotros ya habíamos reducido a los ingleses que estaban armados, lo habíamos desarmado, y de ahí nos descolgamos sobre la casa del gobernador en el momento que llega el resto de la fracción de comandos por la costa. Y ahí se produce, estaba en pleno tiroteo, bueno, los ingleses empiezan a gritar alto el fuego en inglés, en español, y bueno, termina el combate. Ahí yo puedo ver a Giachino, que estaba caído y que lo empezaban a levantar para colocarlo en un vehículo para llevarlo al hospital. Giachino muere desangrado. O sea, la herida estuvo herido bastante tiempo, no se le podían arrimar, porque todos los que se arrimaban le disparaban. Ahí fue el caso de García Quiroga, que le pegan en un brazo y le salva la vida una navaja que tenía en un bolsillo en el brazo derecho. El caso de Urbina,
que también trató de arrimarse al jefe que estaba herido y bueno, también recibió otro disparo. Estuvo mucho tiempo tirado ese chino desangrándose. De todo modo lo llevan al hospital y lo empiezan a operar a médicos ingleses y desgraciadamente muere. ¿Quiénes te acompañaron? ¿Recordás por lo menos algunos nombres en esta Operación Rosario, en el desembarco? Que algunos estuvieron justamente en la vigilia del Sí, bueno, 2014. uno de los temas era, el almirante me dice, bueno, podemos traer algún par de veteranos del norte. Y le digo, bueno, ningún problema, puede traer un compañero mío, Néstor Salemi, que estaba viviendo en Mar del Plata, ya retirado, al suboficial Atkins, suboficial mayor Atkins, que está todavía en actividad. Él era un joven, cabo segundo en aquel entonces. Después la gente local, sí. Ramón López, Favero, que trabaja acá en Anónima. Y bueno, ustedes hicieron ese desembarco y ahí tenemos fotos de lo que fue en la plaza, algunas fotos, cuando ustedes ya terminaron de desembarcar y se trasladan a la plaza Islas Malvinas. Ahí no sé quién veo. Bernardelo, me parece. Bernardelo, sí, perdón, Bernardelo. Acá es el desembarco que vimos, después vamos a retirar el video. ¿Cómo sentiste vos la participación de la comunidad, de los vecinos, de la gente ahí? Realmente muy emocionante. O sea, uno superponiendo, como dije hace un momento, superponiendo la imagen real de Malvinas con esta imagen, realmente muy emocionante. Para mí muy emocionante, porque yo en aquel entonces tenía mucha incertidumbre porque no sabía con lo que me iba a encontrar en la costa. Claro. Y acá tenía la certidumbre que iba a estar toda esa gente viéndome llegar en esta representación, ¿no? Bueno, la verdad que yo estuve ese día ahí en la plaza, hicimos un poco el relato, pero lo lindo en este caso, esta vigilia del 2014, fue que ustedes con la recreación del desembarco y después recibidos por excombatientes y por los hijos y nietos de los excombatientes que, como hablamos en otro programa, trasladaron la bandera. Ahí se unieron las dos generaciones, o las tres generaciones, ¿no? Y lo que decía la familia Vara, la otra vez cuando grabamos con ellos, es la espontaneidad de la gente, cómo se acerca en forma espontánea, nada protocolar. Es la ceremonia de la ciudad. Yo pienso, acá hay un sentimiento muy particular que yo vi el programa donde estuvo la familia Vara, que no lo manifestaron, el hecho de que la gente, la ciudadanía se acerca porque la ciudad estuvo en guerra. O sea, todas las ciudades del sur, Gallegos, Río Grande, Ushuaia, estuvieron en guerra. Vieron salir naves que iban al conflicto y algunas no volvieron. Claro. O sea, la vivencia esa hace que la sociedad participe activamente de esta ceremonia. Exacto. Es la ceremonia de la ciudad. Bueno, fue un momento lindo y fue la intención de estos programas así especiales dedicados a Malvinas, el hecho de mostrar estas fotos como lo estamos haciendo y de destacar el trabajo de la gente. Ahí te tenemos, Carlos, en primerísimo plano. Primerísimo plano. Una travesía, ¿cómo fue organizada la recreación? Bueno, como te dije en el primer bloque, cuando yo vine acá en el 2001 y vi lo que era la vigilia, a mí se me ocurrió hacer esto. Sí. Pero nunca encontré lugar para realizarlo en realidad. Y surge esto de una reunión que tuvo el señor almirante Aguilera con el presidente del Centro de Veteranos, en donde el almirante le decía, ¿por qué no hacemos algo distinto? Entonces, en un momento que él se retira, el almirante se retira, yo le comento a Carlos Llama, le digo, ¿qué te parece esto? Y le planteo la situación. De desembarcar con el kayak original, acompañado por un grupo de kayakistas locales, darle la posibilidad a que la sociedad nos acompañe. Al presidente del Centro de Veteranos, Carlos Llama, le gusta la idea y después cuando le comento al almirante se entusiasma mucho. Entonces de ahí, bueno, empezar a convocar a la gente a ver si quería participar. Entonces ahí Diana Méndez, que es la presidenta de Ecodeportes, le comenté la idea y automáticamente se prendió. También lo invité a la gente de la FACIN y bueno, hicieron lo que yo les pedí. Que me acompañaran de una forma muy particular, que es lo que vieron en el video de San. Fue rapidito, porque salieron de la FACIN unos minutos. No, vos sabés que casi ni remamos. Si ves imágenes que apenas tocamos,
porque una corriente nos llevaba hacia el lugar. Ahí es bueno destacar, estuvieron colaborando la gente de Ecodeportes, la prefectura, bueno, con el tema de la seguridad, la Armada, los bomberos, hemos visto, bomberos, policía. Sí, muchos, o sea, espontáneamente la gente se prende. No, lo único que hay que decir, mira, queremos hacer esto, y automáticamente la gente reacciona. Es una situación, es una sociedad muy particular, Ushuaia, muy particular. Realmente me agrada lo que es la geografía de Ushuaia y la gente, porque nadie o muy pocos son oriundos de acá. Son todos de distintas provincias, con su forma, con su cultura. Por eso los entrevistados en el programa siempre decimos, ¿de dónde sos? Porque Claro. todavía hay mucha gente, hay una nueva generación que son fueguinos, nuestros hijos, nuestros nietos, pero hay muchos que todavía vinieron de distintas partes del país. Y hay algo importante para comentar, Carlos, que es, si uno quiere conocer un poco más sobre esta historia que nos estás contando, este desembarco, hay publicaciones, vos me trajiste acá, el asalto anfibio dice a Malvinas, ¿no? Está escrito por Robles. Sergio Gustavo Robles, él fue, en ese momento era teniente de navío. Robles. Teniente de navío, él se fue retirado antes de ascender a capitán de navío y se fue a vivir en el exterior. Y él un día tuvo la idea de escribir este libro con las vivencias de todos los que él consideró que tuvieron alguna participación activa en el desembarco. Entonces, primero nos consultó por correo electrónico y después nos mandó, a mí en particular, 64 preguntas más o menos, que cada respuesta era más o menos media carilla o una carilla. Entonces, lo organizó y lo hizo a través de Publicaciones Navales, la edición del libro ese, que realmente está muy bueno porque habla básicamente, o sea, todos sabemos lo que se hizo, pero más en lo que uno sentía. Bien. Realmente un muy lindo libro. ¿Y dónde se puede conseguir este libro? Publicaciones Navales. Atrás está Publicaciones Navales. Publicaciones Navales, sí. Yo voy a ver si consigo algunos libros para traer para acá, para la provincia. Está bien. Entonces acá está todo el detalle de todo esto De que la vas Operación contando. Rosario, que es el desembarco de los comandos anfibios y el desembarco del Batallón de Infantería Marina número 2 con el Batallón de Vehículos Anfibios. O sea, si ves el mapa, tienen los escudos de todas las unidades que participaron de la Operación Rosario. Incluso, ese mapa que pusimos en el segundo bloque es el mapa de la Operación Rosario. Y ahí están, exactamente, ahí están todos los escudos de las distintas unidades que participaron. Incluso hay una fracción de ejército que estaba a cargo del teniente coronel Mohamed Ali Zaineldin, que con un grupo de gente del Regimiento 25 desembarcaron con el Batallón 2. Bueno, ahora, ya que tenemos el mapa, vos hablabas hace un ratito del desembarco, que primero era en un sector y tuvieron que cambiarlo porque veían... Quiere decir esto que los ingleses estaban también ahí alertados, custodiando y sabiendo, teniendo información, obviamente, de que podía producirse este desembarco. Sí, sí, sí. Ellos lo sabían perfectamente, sabían incluso aproximadamente dónde íbamos a desembarcar. Con lo cual tuvimos que alterar los planes. Bien. Y en vez de desembarcar en la playa que teníamos que hacerla, desembarcamos en otra. Bueno, ahí está. Muchísimas gracias por las fotos. Y vamos a ir recreando con las fotos que pusimos al principio de ustedes en Malvinas. ¿Qué es lo que sucede después? ¿Con qué sensación te quedaste vos después de lo que sucede, bueno, cuando vuelven a imponerse los ingleses en Malvinas? ¿Cuál fue el análisis que haces vos, sus compañeros? ¿Frustración, no frustración? Te digo, un poco de frustración, obviamente. Tomar Malvinas o ir a Malvinas, para mí fue muy significativo, porque a mí, de mi tierna infancia, cuando estaba en la escuela primaria, me habían dicho que Malvinas era Argentina, y no me explicaba en mi corta edad por qué estaba con otra gente y no eran argentinos los que estaban ahí. O sea, siempre me quedó la duda cuando era chico, más grande ya lo entendí, obviamente. Seguro. ¿no? O sea, frustración, obviamente. Yo Malvinas la siento como que es Argentina, la siento, es así. Claro, pero claro, yo entendiendo lo de las frustraciones, que hiciste todo como miles y bueno... Y vuelven los ingleses, ¿no? Como que tanto esfuerzo. Pero bueno, ¿qué pensás? ¿Que se vaya a recuperar vos como hombre de carrera militar?
O sea, yo sinceramente digo, por las armas no sé si es buena idea hacerlo, a pesar de que a mí me entrenan para hacerlo por las armas. Sí. Pero pienso que la guerra es algo que no debería existir. Todo debería ser por vías diplomáticas. Desgraciadamente, no todos piensan del mismo modo. Sí, exacto. Y en cuanto a la gente, cuando hiciste el desembarco acá en la bahía de Ushuaia, esa recreación, como en el 82, ¿se te acercó, te preguntó? Sí, no, ninguna duda. O sea, hay mucha gente que me conoce ya porque hice algunos programas acá en Canal 11. Sí. Otros me conocen porque fuimos compañeros de la vida, gente de Marina, amigos de acá locales, de distintas ocupaciones que se me arrimaron, me saludaron. Realmente muy cálida la gente, y siento el reconocimiento por lo que hice. En realidad yo nunca le di el valor de lo que hice, porque a mí me parece que es algo insignificante lo que hice. Pero sin embargo, la gente lo ve de otro modo. Bueno. Para mí fue una operación más. Eso te voy a decir, claro, era parte de tu actividad y que para eso te preparaste. ¿Te seguís reuniendo con aquellos que tuvieron esa misión de la Operación Rosario? ¿Se siguen viendo? O sea, voy periódicamente a la agrupación de comandos anfibios y veo las nuevas generaciones de comandos anfibios. Y nos encontramos, normalmente los comandos anfibios que están, por ejemplo, en la zona de Puerto Belgrano, Mar del Plata, se siguen reuniendo. Obviamente cuando yo voy al norte también me reúno con algunos. Está bueno. Mantengo el contacto. Y por Facebook hoy es todo, está cerca. Está cerca. Bueno, Carlos, yo te agradezco de manera especial el acercarte aquí. Carlos hace un rato largo que ya estaba, vio la grabación de los otros programas. Y esta persona que ustedes están viendo aquí, vecino de nuestra ciudad, tengan en cuenta esto. Es uno de los tantos que participó de la gesta del 82, más allá del momento político que se vivía en la Argentina, etc. Y tengan en cuenta que fue el primero que pisa suelo malvinense en abril de 1982. Queríamos destacar esto, Carlos, así que muchas gracias por acompañarnos por favor, en Marcelo, este momento. Muchas gracias a vos por invitarme. Yo pienso que hoy uno se debe a la gente, a nuestro pueblo, y tiene que mostrar lo que hizo, no por uno, sino por la historia de vida. Por la historia misma. Exactamente. Muchas gracias. Ya nos vamos a despedir en un ratito nada más en Los Protagonistas del Fin del Mundo. Estamos ya en la última parte, en el último bloque del programa de hoy de Los Protagonistas del Fin del Mundo. Y seguimos haciendo estas entradas o copetes, como llamamos nosotros, de los bloques, en esta casa que también es una casa histórica, hoy con el nombre de Pensar Malvinas, como le hicimos la referencia en distintos programas. Esta casa perteneció, brevemente le digo, a la familia Torres, y lo bueno es que no solo están los paneles con toda la historia o el relato del reclamo de soberanía en nuestras Islas Malvinas, sino que hay un sector que se conserva de elementos y objetos inmobiliarios de la familia Torres, las cortinas originales de la vivienda, cómo estaban las paredes, que es muy tradicional en la ciudad de Ushuaia. Pero a manera de cierre siempre recomendamos libros. Esta vez queremos, y usted lo está viendo acá en esta mesa, decirle que se acerque, que puede consultar todo el material sobre Malvinas. Fíjese la cantidad que hay acá. Agradecemos a Cecilia Fiocchi de la Municipalidad de Ushuaia, que es un poco la responsable también de este lugar, que nos han preparado todos estos libros para que usted pueda acercarse y consultarlos. De hecho, sabemos que estudiantes y muchos turistas y vecinos lo hacen. Así que puede venir a lo largo del año y conocer un poco más los distintos temas que están referidos a Malvinas. Libros que fueron donados junto con la biblioteca que está aquí también en este sector, donado por Nilo Navas, un veterano de guerra de Bahía Blanca. Son más de 160 libros que tienen que ver con el tema Malvinas, con la Antártida, con Tierra del Fuego en general y con la Patagonia Argentina. Así que esta es la recomendación de hoy de los protagonistas del Fin del Mundo en cuanto a libros. Hay una extensa cantidad de títulos para que usted los pueda disfrutar y conocer un poco más sobre nuestras Islas Malvinas.
En una semana nada más nos volvemos a encontrar, como siempre, a través de los protagonistas del fin del mundo. Muchas gracias.